Maravilloso, estamos en vivo, ya estamos en línea en este espacio tranquilo, en este espacio íntimo que nos permite reflexionar, charlar. Hoy es un día muy bello, como les contaba, como les vengo contando, este ciclo, este espacio llamado Postcat, postnormalidad, la postnormalidad entendida desde eh, la comprensión de que estamos en un tránsito de era, en un tránsito de etapa, y esa etapa y ese tránsito nos lleva a reconocer que, que hay un proceso de estancamiento que es lo más entendido, ¿no? Lo más amplio, digamos, la superficie nos permite verlo, eh, digamos, más directo. No obstante, siendo que hay una decantación, un decaimiento, una decadencia, también hay un proceso de ascenso, de esplendor. Y este podcast lo que quiere es sentir, compartir, reflexionar sobre algunas etapas, y si se dan cuenta, colocamos un tema a reflexionar, le damos el espacio decadente, cómo llega ahí, por qué llega ahí, y por el otro lado le damos salida, ¿no? Le damos salida. Y además los invito a un proceso de práctica, de enseñanza, de que existe el camino y el sendero para transitarlo. Hoy, el programa de hoy está vinculado en algo que siempre en las prácticas, hay unas prácticas, bueno, al final del video les voy a recomendar algunas prácticas, pero hay una reflexión que a mí me gusta mucho y en el cual vamos a abrir este ciclo. Este ciclo es un ciclo, está dentro del postcat postnormalidad, lo entendemos desde ahí, ¿no? Desde este tránsito que ya ha concluido lo normal y ahora estamos abiertos a una nueva etapa de reflexión y de entendimiento, de conocimiento y de sabiduría también, que hay que saber transitarlo para poder aprovechar todas las maravillas que se nos abren, ¿no? Es hermoso, siempre se los digo, este tiempo es muy bello más allá de la complejidad que existe, ¿no? Que existe. Y dentro de este podcast post-normalidad voy a abrir un microciclo que es sobre el auto boicot. Y es un ciclo que tiene muchas capas. Y es por eso que vamos a hacer este microciclo que hoy parte dentro de un entendimiento del boicot personal, del boicot que nos hacemos a nosotros mismos frente a nuestras incapacidades, a nuestras carencias por lo general son de conocimiento, ¿no? De autoconocimiento. Y también vamos a desarrollar el boicot del entorno. El boicot, vamos a hacer una segunda etapa, que es el boicot familiar. El siguiente episodio lo vamos a hacer hacia el boicot familiar, que es muy significativo. ¿Por qué? Porque si el auto boicot no nos alcanzamos a ver, el boicot familiar no vemos el nivel de agresividad y violencia que hay dentro de la familia cuando
se produce un estado de crecimiento, y en ese crecimiento operan ciertas inconsciencias que nos llevan a tener que hoy relatarlo, ¿no? Ya empezar a identificarlo. A mí me gusta mucho, a ver, hay una parte, ¿de dónde sale esto, no? Un poco la editorial de hoy. Esto sale de un proceso que se llama expansión y evolución de la conciencia. Cuando nosotros tenemos un espacio de entendimiento, de que nuestra capacidad de observación, nuestra capacidad de entender el mundo se está abriendo, y lo podemos ver dentro de un espacio tecnológico, y dentro de ese espacio eh, el conocimiento, la transferencia del conocimiento maravilloso, que hoy a mí me gusta lo que está pasando, porque estamos en un momento en que la tecnología hoy nos entrega mucho y nos entrega tanto que no diferencia, hoy la tecnología no diferencia entre realidad, verdad o mentira, ¿no? Por ejemplo, estamos con inteligencia artificial y los ejemplos son muy buenos como para dejar en claro algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, a mi hija le di la definición mía, quién soy yo en el chat GPT, ¿no? Que es esta inteligencia artificial. Y resultaba que dentro de su proceso él reconocía que yo había diseñado 20 episodios. Un poquito lo que tomaba, que eran 20 episodios como dentro de un proceso como contracultural. Y por el otro lado, era un autor, un escritor de tolteca, pero que había escrito los 4 acuerdos, el libro de los 4 acuerdos. Mentira, ¿no? No, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la tecnología lo que hace es tomar puntos probabilísticos o estadísticos, es decir, estadístico por recurrencia, ¿no? Y probabilístico porque te va busca puntos similares, ¿no? Entonces, lo que hizo la tecnología, lo que hoy tenemos, es que me reconoce dentro del área de la toltequía, bien, me reconoce dentro de una exposición de abrir 20 espacios del conocimiento, y ahí están los 20 arquetipos de la matriz, por eso voy a ir hacia allá también, y reconoce que trabajo en el proceso de la toltequidad, que soy escritor, y que mi libro, Mentira, no es verdad, es el libro de Miguel Ruiz de los 4 acuerdos, ¿no? Entonces busca rescatar. Entonces esta tecnología, que es maravillosa, si no sabemos ocuparla, por eso se lo comentaba a mi nena, cosa de que ella entendiera de que no es verdad, ¿no? De que es una tecnología que hay que, maravillosamente tiene que ser filtrada por un ser humano que conoce. Entonces no cualquiera, y por eso hay mucha gente que se opone, porque no son datos verídicos, ¿no? Ahora, más adelante, no quiero entrar mucho lo vamos a desarrollar más adelante. Yo creo que me han pedido que hable sobre inteligencia artificial, pero yo ya les dije que quiero que ustedes la conozcan, quiero que ustedes se sumerjan en ella, quiero que ustedes la saboreen, ¿no? La puedan sentir, porque después de que la saboreen, la puedan sentir, vamos a hacer una reflexión para no saber ocuparla, sino que para entenderla. Eh, Entonces eso va ocurriendo, ¿no? Que ya estamos en una época
que es esplendorosa y que tiene una decadencia ahí muy cercana, muy, muy al lado, ¿no? ¿Cómo sabemos que dónde nos puede meter una inteligencia artificial decadente, pero esplendorosa, ¿no? Por un lado esplendorosa porque tenemos acceso a etapas y conocimiento, y por el otro, ese mismo acceso nos puede generar una gran mentira, ¿no? Estos memes, y yo hago una crítica, ¿no? Una crítica al meme, ¿no? Una crítica al meme, ese meme que dice, por ejemplo, una frase budista tibetana, y se la colocan a la imagen meme, ¿no? De Albert Einstein, ¿no? Entonces suena como Albert Einstein, pero tiene una verdad y tiene una realidad, pero en realidad eh, es una mentira, nunca lo dijo, ¿no? Y te da esa sensación de satisfacción. Eso también está ocurriendo frente, por ejemplo, a esta editorial de hoy, que es esta agresividad que hay en el boicot, donde les comentaba que vamos a hacer un ciclo. Hoy vamos a relatar sobre el auto boicot, después vamos a ampliarlo al familiar, después vamos a ampliarlo a la amistad, ¿no? A los amigos, ¿no? Sobre todo en este tiempo que estamos en una competencia muy subterránea, muy perversa, muy agresiva, muy violenta, donde eh, tus propios amigos, tu propio entorno, combate, ¿no? Combate mm, es lo que como cultura, el narcisismo, ¿no? Que es mi éxito depende de tu fracaso. Terrible, ¿no? Entonces ahí hay un boicot dentro de un círculo de amistad. ¿Cuál es la idea? Poder verlo, ¿no? Cuando es lo que les comentaba. Una de las cosas que a mí me sucede, bueno, y el otro que vamos a hacer es el social, ¿no? Entonces vamos a hacer el personal, el familiar, el círculo de amistad, y el social vamos a hacer un ciclo, un miniciclo bien, bien interesante sobre el auto boicot, el boicot. Y es interesante porque dentro de las prácticas, voy a recomendarles prácticas. Me recuerdo una que, que después de un ciclo muy extenso, que fueron casi 2 años de trabajo con una practicante, siempre están las reflexiones finales, y ella me dice: Claudio, yo te agradezco dos etapas muy profundas de toda esta práctica, ¿no? Una es el que me hiciste reconocer y me pudiste ayudar a reconocer en forma, hoy vamos a trabajar eso, compasiva, el entorno histórico, ¿no? Es decir, en práctica, ella veía que hay veces que si no somos entendidos del entorno histórico, de la época donde estamos creciendo y viviendo, nos alejamos mucho de poder tener un relato sincero, sobre todo con nuestros padres, ¿no? Sobre todo con nuestros padres, sobre todo con... ¿Se acuerdan que le decía el boicot familiar? Bueno, nosotros también somos parte del boicot de nuestros familiares, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con este entorno, ¿no? Este entorno histórico del cual no entendemos, no queremos entender, o no tenemos acceso a poder tener una reflexión de este proceso histórico que nos permita encajar la realidad de nuestros padres y ver que también son unos sobrevivientes culturales, ¿no?
y que hicieron lo que pudieron hacer con las herramientas que pudieron tener, que no son las herramientas nuestras, ¿no? Estamos en una época que estamos juzgando la historia con la vara del presente y no, no debe ser así, no puede ser así. El presente lo podemos mejorar a partir del proceso histórico, pero hacer un juicio a procesos que no se observaban, no se veían, ¿no? Es como, por ejemplo, la esclavitud, ¿no? La etapa bestial de la esclavitud es una etapa que tiene un entorno histórico, pero si lo vemos en el presente, lo que nos ayuda es a mejorar. Y siempre hay esclavitud, siempre. ¿Y cómo salirnos de ese proceso? El auto-boicot en un estado de esclavitud personal propio, autoinferido. ¿Y cómo salirnos de ahí? Podemos observarlo un poco, cuáles eran los grilletes, cuáles eran los grilletes de la historia de 300, 400 años, 200 años. ¿Cuáles son los grilletes de la historia presente? ¿Cuáles son tus propios grilletes? ¿No? Muy interesante. La otra etapa que me comentaba era el auto-boicot. Y el por qué hicimos una práctica, que es una práctica de recapitulación, que tiene, como les decía, de dónde sale este relato, ¿no? Este relato, cuando hablo de posnormalidad, está dado porque existe un código matemático bastante mal entendido hoy, y mal entendido porque el entorno que estamos viviendo es un entorno católico, un entorno que es el catolicismo tiene una, un desarrollo de distintos arquetipos. Y dentro de esos arquetipos está el arquetipo del santo, está el arquetipo del ángel, y entre otros, ¿no? El arquetipo de la caridad, y, está el arquetipo de la esperanza, está el arquetipo del miedo y el castigo. Entonces, como es nuestra cultura, época histórica, el entorno histórico, mucho del relato y el conocimiento lo llevamos hacia ese espacio. Entonces, cuando hablamos de tránsito paradigmático dado por el entendimiento de un código matemático a partir de una matriz de expansión biológica de la conciencia y la inteligencia humana, la matriz maya, astronomía, psicoastronomía, nos, génesis, nos como un estado, un entorno, un ambiente de la psiquis, y génesis como un nacimiento del ser humano dentro de su entorno. Y ese ciclo biológico estuvo estudiado, está estudiado, y está estudiado porque el entorno cultural tolteca, yo lo describo como el ser humano de la selva, que se encuentra, esto no lo sabía, lo supe en estos días, ¿no? En estas últimas semanas, la teoría del mono dopado, mal nombre, ¿no? De Terence McKenna. Y es un primate que tenía un entorno selvático y tuvo la posibilidad de acercarse a nutrientes que generaron cierto tipo de psicoactividad. El ser humano de la selva. Eh, mm, Nosotros, la alegoría siempre, ¿no? La caricatura, hay que llevarlo allá, ¿no? Al primate. Puede haber sido un ser humano que el mismo, ¿no? Y se desarrolló
con otro relato interesante también, el relato de el encuentro entre Albert Hoffman, el que hizo la síntesis de la psilocibina, que comúnmente se llama LSD, que estuvo muy popularizado en los años 60, con respecto a los hongos psilocibines, que eran la práctica de la selva mexicana, ¿no? Y el encuentro ceremonial entre Albert Hoffman y una chamana, una curandera que se llama María Sabina, ¿no? Busquen ahí en Google Albert Hoffman y María Sabina, porque hay un momento en que los dos se juntaron en un ritual. Albert Hoffman fue a un ritual de María Sabina y María Sabina le dice, sí, la síntesis que tú traes, ¿no?, tiene el espíritu de los hongos que nosotros practicamos como curanderismo, como chamanismo. Entonces hay un camino, hay un relato, hay una observación que tiene la toltequidad a partir de un estudio muy sutil, a partir de códigos secuenciados lógicos que nos permiten expansión de la inteligencia, de la conciencia y de los procesos cognitivos. Entonces, cuando esos procesos cognitivos del desarrollo de la sensibilidad y la inteligencia los llevamos a estos arquetipos eh, eclesiales, católicos, europeos, con Inquisición entre medio, claro, llegamos a conceptos bien distorsionados como lo es hoy el New Age, ¿no? Que dentro de un proceso cultural es necesario porque nos da una sutileza hacia tanta agresividad, ¿no? Pero y nos confunde a nivel de este meme que les decía, que son memes distorsionados, ¿no? Distorsionados porque te hacen muchos, varios, ¿no? Como esta inteligencia artificial que nos lleva a esta decadencia de la distorsión de la realidad, ¿no? Entonces, frente a la agresividad cultural, nos ceda con algunas frases que nos desligan de la responsabilidad que nos cabe como seres humanos, sobre todo la responsabilidad propia. Entonces, muy interesante porque la distorsión es enorme, es enorme. Es enorme y es propia del momento en que estamos viviendo, que es un momento donde eh, está todo dispuesto. Y sobre qué plataforma, sobre qué nos agarramos, ¿no? ¿Cuál es la realidad y la verdad que hacemos propia, ¿no? Hace unos años les comentaba y les decía, Internet nos da la posibilidad de atomizarnos a nuestra propia verdad, ¿no? Entonces tenemos muchas verdades y nosotros vamos a seguir la nuestra, la propia. Bueno, y de este relato, esta practicante me agradecía de, a través de la práctica recapitulatoria, haber reconocido el maltrato, el automaltrato y el continuo y, e invisible, porque por años no lo vio hasta el, la práctica recapitulatoria tolteca. Entonces, cuando hablo de tolteca, inmediatamente sientan
que no pertenece a la cultura europea. Es otro código de desarrollo cultural, de desarrollo humano. Es otro código. No tiene el mito de Ire-Isiki, no tiene el mito de Zeus, no tiene el mito, no tiene muchos mitos europeos occidentales, no proviene de una cultura desértica, escasa, no utiliza el juego de la guerra para el desarrollo cultural, son otros códigos, ¿no?, que están vinculados un poco más a su utilización del proceso de conciencia, cosa de un poco como por ejemplo mirar esta imagen, ¿no? Esta imagen es una imagen que en lugares donde no hay luz, no hay, y hay contemplación, podemos observar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el altiplano Aymara. Y con estos códigos estelares podemos llegar a eh, comprender ciclos. Entonces, por ejemplo, no sabemos que los sistemas estelares o la estrella que habita un 5 de julio, al siguiente ciclo de 5 de julio está en el mismo lugar, ¿no? Entonces hay años nuevos, como por ejemplo el año nuevo de Sirio, que genera un estado de conciencia, que es el estado de conciencia de la conexión siria. Me preguntaban hace 2, 3 días, me preguntaban, Claudio, ¿vas a hacer este año una conexión sirio tan...? Yo tengo una amiga que siempre, siempre se recuerda de esa meditación, de ese encuentro. Qué asombroso, qué espectacular, qué maravilloso ese estado, ¿no? El estado de ese evento, de esa práctica, de esa conexión. Y yo le dije que sí, que la vamos a realizar, que en este momento estoy terminando el ciclo de desarrollo editorial, y que esa sensación maravillosa continúe siendo recordada para cuando hagamos nuevamente la práctica vivencial, que por este proceso de la pandemia quedó digamos, en línea, pero sabemos que presencial eh, tiene otro bálsamo, ¿no? Otro bálsamo estelar. Maravilloso, cultura tolteca. Entonces estos ciclos nos permiten reconocer, entonces todo lo que es la cultura tolteca está vinculada a etapas cíclicas del proceso de conciencia humana. Otra cultura, ¿no? Entonces cuando vemos estos ciclos, y dentro de estos ciclos podemos entender que en el desarrollo de nuestras vidas, cada vez que pasaba un evento que nos llevaba a un momento en el cual íbamos a acceder a una verdad y una realidad más libre, más fresca, más alegre, alegría, medicinal, hermosa, dichosa, bonita, opera el auto boicot. Entonces cuando, por ejemplo, en estas prácticas empezamos a ver continuamente que el auto boicot nos acompaña y que es operada por ciertos procesos, que algunas veces son ese amigo eh, que no es tan amigo, ¿no? Ese boicoteador, que algunas veces el sistema familiar es un sistema familiar corrompido, corrupto.
nos lleva a que con el tiempo, ya con 40, con 50 años, ya fue una forma de operar y claramente nos podemos salir de ahí, claramente, sí, es necesario salirse del auto boicot, es necesario verlo, observarlo, es necesario saber y cómo opera en la mente, opera en el cuerpo, opera en las emociones, ¿dónde opera? Y ahí siempre les digo y les comento que en mi trabajo y en la reflexión que hago y en el conocimiento que desarrollo, antes que todo hay un proceso orgánico, biológico, en el cual habitamos, ¿no? Somos biología, ¿no? Somos órganos, somos agua, somos tejido, somos célula, somos magnetismo, somos electricidad, somos electromagnetismo, somos un cuerpo orgánico y ese cuerpo orgánico opera dentro de procesos lógicos de vida, biológicos. Y estos procesos biológicos de vida nos llevan a que podamos entender lo que la vida nos desarrolla en nuestro entendimiento biológico. Y hay momentos biológicos que nos dan la posibilidad de ser muy agudos en nuestra sensibilidad para un algo, y dentro de nuestro proceso biológico algunas veces no llegamos, nuestra biología no nos da para ese otros algo. Y desde ahí nos vamos educando, entonces está el conocimiento que nos permite ir saliendo, ir teniendo herramientas que nos den la posibilidad de crecer, entender nuestro estado biológico. Y desde ahí es mi entrega para que puedas entender estos procesos. Y por eso es tan necesario entender el boicot. Cuando nos sacamos la silla, cuando nos autos sacamos la silla, cuando nuestros amigos nos sacan la silla, amigas, mujeres, cuando nuestra familia nos apoya, nos apoya en el rango mental, en el rango cultural, pero dentro de la casa, en las emociones, me gusta el concepto argentino, nos bardean, no nos sacan la silla. Entonces, para un niño, algunas veces eso, todos fuimos niños, ¿no? Coloquémonos ahí, coloquémonos en el niño. Como niño, vemos esto, ¿no? Que por un lado nos ayudan, pero por el otro lado nos destruyen, ¿no? Por lo menos raro. Pero eso es muy común. Ahora, dentro de la sociedad, por ejemplo, hemos desarrollado algo maravilloso que es el sistema, pero un sistema que tiene una opresión bien perversa también.
Entonces tenemos, imagínense, imagínense para un alguien, ¿no? El auto boicot, el boicot familiar, el boicot, la competencia entre los amigos, y el boicot cultural, ¿no? ¿Qué hace un ser humano en su fragilidad o en su fuerza para poder ir sorteando todas estas etapas, ¿no? Por eso es tan interesante abrir este ciclo, reflexionar en él, comenzar con el auto boicot, y realmente es maravilloso ver cuando operamos, ¿no? En este inconsciente autodestructivo que es el sabotaje a sí mismo, el sabotaje a ti misma, ¿no? Maravilloso. Una pausa y retornamos. Claro, entonces, cuando hablamos de auto boicot, primero entender el sabotaje, ¿no? Entender el sabotaje es entender cómo llegamos a destruir lo que hemos construido, y desde ahí podemos observar una tristeza, ¿no? Una tristeza de ver a alguien que construye, porque eso es una de los procesos tristes, ¿no? Hay que decirlo, que ves a un ser humano constructivo, el auto boicot tiene la mayor energía que ocupa en crecer, en construirse a sí mismo, ¿no? Hasta que llega un momento en que se destruye a sí mismo y se desploma. ¿Cuándo comienza el ciclo, no? En dos pulsos tenemos un encaje, ¿no? Es decir, en la destrucción de sí mismo la primera vez puede ser. La segunda, ya ahí podemos ver una línea de acción, pero ya en la tercera vemos un patrón, un ritmo. Entonces el patrón que va ocurriendo dentro del desarrollo del autodicón es muy importante para reconocerlo, para poder permitir. Ahora, antes del proceso del sabotaje, el autosabotaje, es necesario comprender el proceso de construcción. Es decir, no hay sabotaje si no hay un proceso constructivo, ¿no? Y es muy interesante cuando una emoción, ¿se acuerdan que les comentaba del proceso del cuerpo biológico? Cuando una emoción, cuando un estado mental, cuando una cognición, una frustración, un comentario, una mirada,
destruye. Y todo lo que te demoraste en construir, o mucho de lo que te demoraste en construir, lo sabotea. Tremendo, ¿no? Entonces, es necesario mirar. Por eso, les comentaba, uno de los agradecimientos que me hacen en el proceso de práctica cuando reconocen sus propios ciclos de auto boicot, no solamente no es reconocer el que somos, nos autosaboteamos, sino lo maravilloso es reconocer justo antes de autosabotear. ¿Qué es lo que nos impulsa al, 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 al auto boicot, ¿no? Muchas veces lo que nos impulsa al auto boicot es no ser merecedor de la alegría que viene. Es como no entender que la parte difícil de una maratón son los últimos 5 minutos, 10 minutos, y biológicamente es casi obvio, ¿no? Pero tu mente, tu cuerpo está capacitado para los últimos minutos de la maratón, tu cuerpo está capacitado, tu mente, tu biología está capacitada para reconocer que lo importante no es llegar a la cumbre de la Concagua, sino que tener la energía, la conciencia, la sabiduría para poder volver a tu casa después de estar en la cumbre de la Concagua. Entonces, el objetivo nunca es la cumbre. El objetivo es volver a casa después de habitar y estar o haber estado en la cumbre. Entonces, sí, pues, el proceso cíclico es muy interesante, el proceso de cómo opera el continuo, y ese continuo se desarrolla como etapas de reconocimiento que nos llevan a tener un poco de claridad, cosa de que lleguemos a ser conscientes antes de que nuestro inconsciente nos destruya. Tremendo. Por eso abrimos este minociclo y esta editorial está para... Y bueno, este espacio, ¿no? Este espacio calmo, este espacio reflexivo, este espacio con cariño que dispongo un ratito, una vez a la semana, unas horitas, porque tenemos mucho, estamos en una época muy bella, muy, muy bella, pero poder manejarla es muy difícil y poder comprenderla también, ¿no? Es necesario la educación, es necesario todo lo que la época, es como un embudo, ¿no? La época te invita y te mete en un embudo del individualismo soberbio, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Ahí está el auto boicot. ¿Qué tenemos para hoy? Eh, volvemos con el patrón autodestructivo. Tenemos el trato necesario, autocompasivo, atento, ojo ahí, porque hay que definir bien. Y lo que les vengo comentando, ¿no? Prácticas que son maravillosas para reconocer esta enfermedad, ¿no? Pero es ciclo, ¿no? Se repite, es como un resfrío. Pero ese achú es destructivo. Volvemos.
Auto-boicot como un patrón autodestructivo, ¿no? La imagen, una imagen que podemos sentir, una imagen representativa, es una persona que está tratando de avanzar hacia una meta, un objetivo, ¿no? Está ahí, tratando de construir, pero se encuentra a sí misma atascada en un agujero o en una trampa que ella misma se ha creado, ¿no? Esta persona se ve frustrada, desesperada por tratar de salir de la situación, pero se da cuenta que es ella misma quien está impidiendo avanzar hacia su objetivo, si es que se da cuenta. Interesante, ¿no? Entonces, el auto boicot es un hoyo, es vivir en un hoyo, es, eh, es transitar un sendero en el cual en algún momento nos metemos en un pozo. Entonces, el proceso de angustia que genera el boicot, el sabotaje a sí mismo es tremendo, es tremendo. No está muy reconocido como un proceso enfermizo, patológico, podríamos llamarlo, porque eh, hay que entender la época del estudio de la medicina, de la conciencia, de la medicina de la psiqui. Tiene muy poquito tiempo, tiene 100, 120 años. Entonces, si les comentaba en podcast anteriores que la inteligencia emocional, si no es por Choyan Trungpa Rinpoche, un maestro tibetano, Daniel Goldman no nos entrega toda su expresión, ¿no? Y desde ahí estamos estudiando. Entonces también hay que agradecer cuando tenemos estos espacios que nos permiten comprender este proceso de destrucción humana, esta arma de autodestrucción masiva. Porque el auto boicot, digámoslo con sinceridad, es común, ¿no? Es muy común. Entonces, ¿qué nos pasa cuando operamos como patrón autodestructivo, ¿no? Entonces, queremos irnos a la segura. Y la segura, es un sendero por muchos transitado, pero eso no significa que no sea autodestructivo. Por eso el boicot cultural tiende a la norma. Y aquí estamos en un podcast sobre la posnorma, es decir, aquí lo que quiero es ayudarlos a salir, ¿no? A salir de la norma, cosa de hoy, por ejemplo, y en este miniciclo, podamos entender los distintos tipos y niveles de sabotaje que tiene un ser humano, una persona en nuestra etapa. Dentro de eso, pues, el sabotaje tecnológico es la inteligencia artificial, si no sabemos que, que es mentira, y que si no hay un ser humano detrás, es imposible que sea realidad. Por eso yo comento que está mal puesto el nombre inteligencia, porque en realidad es una recursividad o un proceso estadístico, probabilístico de librerías.
pero no es una verdad, ¿no? Entonces, si no hay un ser humano que te pueda ayudar a mirar, ¿no? Hoy la norma es sobrevivencia. Si nos conectamos a la norma, nos da la posibilidad de sobrevivir. Pero sobrevivir es un proceso constructivo o un proceso autodestructivo. Entonces no es fácil, ¿no? No es fácil entender los distintos niveles de sabotaje. Por eso un proceso de reflexión como el que estamos haciendo nos permite que esa persona frustrada, desesperada por salir de esta situación de autosabotaje, de auto-boicot, pueda darse cuenta de este proceso, ¿no? El simbolismo del auto-boicot es un obstáculo que uno mismo se crea y que puede ser difícil de superar. Muchas veces, la mayoría de las veces, todas las veces, casi, poquito, no, el auto-boicot no sabemos que existe, no sabemos que está. ¿Cómo encontramos un patrón? Por ejemplo, es muy común. El primer, es decir, no el primero, pero sí uno de los que está muy ligado es la alegría, la celebración. Y hay culturas que no llegan a la celebración. Tanto así que, por ejemplo, uno de los procesos vanguardistas de desarrollo e implementación de proyectos, de diseño de proyectos, que hoy tiene una popularidad maravillosa, que es Dragon Dreaming, que tuve la posibilidad de vivenciar con uno de sus creadores en mi centro en Limache. Habla específicamente de dos etapas que no reconoce la cultura moderna. Una es el proceso del ensueño, que ya comenté algo en el podcast anterior, pero hay otra etapa que es la celebración. Imagínense que dentro del proceso de diseño de proyecto no llegamos a celebrar nuestros propios logros. Es decir, ¿para qué construimos si no vamos a celebrar lo construido? ¿Qué nos motiva a construir si no es para gozar y disfrutar lo que estamos construyendo? Entonces, cuando llegamos a que uno de los procesos de diseño de proyecto nos diga si una de las etapas más importantes es la celebración, es porque estamos boicoteando la celebración, porque no la incluimos, porque nos castigamos antes de celebrar. Y ese es un patrón, un ejemplo de patrón autodestructivo, ¿no? De no acceder a la alegría, de ver a la alegría como casi una rebeldía, carrete, ¿no? Es decir, el carrete tiene algo como de maldad, no un espacio permitido, tranquilo, en el cual uno celebra la vida como proceso humano, biológico necesario. La alegría como medicina, ¿no? Sino que la celebración primero tiene que ser autodestructiva, ¿no?
carrete, ¿no? Entonces en el carrete, que es un momento, que es un viernes, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? El meme dice es viernes y mi cuerpo lo sabe, ¿no? Yo les digo, no, no, no es que lo sepa, lo que pasa es que está ahí súper adiestrado, adiestrada, ¿no? No es que tu cuerpo lo sepa, sino que no le queda otra, porque ese día, ese único día, entonces hay patrones destructivos que son patrones, por ejemplo, el patrón sistémico, ¿no? Que desplaza la alegría a tener que vivir una explosión insana, enfermiza, destructiva, ¿no? Y vemos y colocamos niveles a este carrete, ¿no? A esta farra, ¿no? Se fue de farra, es decir, se fue a perderse, se lanzó, conceptos, ¿no? ¿Y por qué es necesaria la autodestrucción? Porque es la compensación del otro proceso autodestructivo. Entonces, en vez de que la alegría y la celebración sea algo sano y medicinal, operan este patrón de autodestrucción. Entonces igualamos la farra, el carrete, a pensar que así celebramos, ¿no? Entonces, para no llegar a la farra y al carrete, entonces nunca podemos lograr un espacio de alegría. Es decir, para poder estar en la norma es necesario no entrar a la alegría. Disociado, ¿no? Conceptos erráticos, conceptos que nos llevan a espacios insanos, ¿no? A lugares desquiciados, ¿no? Entonces, podemos estar un viernes, un sábado, por ejemplo, compartiendo con nuestra familia en un estado de alegría y haber crecido como grupo, como colectivo en esta alegría y de repente ¡pum!, se te borra, entra el inconsciente y en el consciente te dice: no tienes permitido habitar esta sonrisa. No tienes permitido habitar esta alegría. No tienes permitido celebrar. Y ahí viene el castigo hacia ti misma, hacia ti mismo, y descompensa, descompone toda la celebración desde ti hacia ti y desde ti hacia los demás, ¿no? Que es el típico, y esto pues, estoy dando un ejemplo, ¿no? El típico agua fiesta, ¿no? De hecho es un arquetípico, el agua fiesta, es decir, el que de la alegría lo opera. Ese arquetipo es un autosaboteador, se sabotea a sí mismo. Y si su comportamiento, y está cercano, ¿no? Ese arquetipo, por ejemplo, es muy cercano al narcisismo. El narcisismo, que es, que es lo lindo de lo que estoy comentando, que cuando ya nos empezamos a dar cuenta, que yo le diría a alguien que opera en el autosabotaje, busca ayuda, busca ayuda, ¿no? Esto no lo superas tú solo. Al narciso, la narcisa que ya sabe que es destructiva. O el narciso es un psicópata, ¿no? Encubierto, un psicópata sutil, suave, pero lo es. Algunas veces no tan suave, ¿no?
destruye, destruye, destruye. Y para eso es necesario dar un primer paso para entender que eres autodestructivo, destructiva, que eres narciso, narciso, que sufres con ello. Bueno, lo importante es que a mí me preguntan, es decir, si ustedes ven sobre el narcisismo, muchos terapeutas, colegas, hablan de que la capacidad de que puedan sanarse es mínima, ¿no? Es más, no lo va a hacer. No obstante, hay sabidurías que a mí me gustan mucho, que es el chamanismo tibetano. Habla de un concepto que se llama Dharma, Dharma, el Dharma, Kaya, el cuerpo del Dharma. Y el cuerpo del Dharma es posible lograrlo por práctica. Es decir, a medida que tú vas practicando, te vas cultivando, vas acercándote a tu mejor versión de tus talentos y obra, el Dharma, talento, práctica, obra. Pero también hay un espacio en el Dharmakaya que es el despertar súbito. ¡Pum! Me di cuenta. Bueno, en el autosabotaje es posible pedir ayuda cuando reconoces un patrón autodestructivo. En el narcisismo, la narcisa, el narciso, también puede pedir ayuda. Y un buen terapeuta llega a ese reconocimiento, ¿no? De que tus practicantes, sin necesidad del juicio a sí mismo, se den cuenta de un patrón, por ejemplo, auto boicoteador. Hay gente que ni siquiera lo sabe. Es más, claramente no se sabe. ¿Cómo sé cuándo me autosaboteo? ¿En qué lugar? ¿A través de qué emoción? Di un ejemplo de la alegría porque el arquetipo del agua fiesta es fácil verlo, ¿no? Pero si tú eres un agua fiesta, ahí inmediatamente a entrar, ¿no? Bienvenida, bienvenida a la práctica. Ahora esto, les voy a comentar un relato. ¿Esto por qué lo conozco? Esto lo conozco porque cuando, a ver, quizás me voy a extender, pero me dan un permiso, ¿no? Cuando tuve la posibilidad de estar en el seminario que amplió, me da mucha tristeza, la verdad es que me da mucha tristeza ver que me da mucha alegría ver que la expansión del conocimiento de la matriz del Solkin Maya está en expansión. Eso es maravilloso, pero lo que no me da mucha alegría es que se haya eh, ensuciado tanto de que hoy habite una superficialidad tan tremenda que lleguemos a no entender, y lo digo, y hay que empezar a no entender de que la cultura tolteca, a través de su código lógico y matemático, nada tiene que ver con la cultura europea. Entonces, cuando mezclamos, dice el dicho, peras con manzana, en realidad yo diría algo agrio con algo dulce, o algo tosco con algo sutil, pierde la suavidad y la sutileza y se vuelve tosco, ¿no? Eso está ocurriendo y lo digo con plena certeza. Estoy trabajando en crear material editorial para
poder alimentar y nutrir este sabotaje que está habiendo con algo que hay que tenerlo en un lugar muy, muy preciado porque nos permite liberación. Muchos de mis alumnos y mis alumnas que toman el curso de la matriz maya se sorprenden porque por lo general, cuando queremos conocer algo como esto, lo llevamos a algo conocido, ¿no? Y es válido ver la matriz como un proceso de astrología, sí, está bien, pero cuando entramos a estudiar y nos damos cuenta que en realidad no es astrología, sino que son espacios, conocimiento para la expansión de la percepción, la conciencia y la inteligencia humana, no, pues no es astrología, ¿no? El mito de Hierro y Psique lo vemos con la tristeza de ver cómo el ser humano se autosabotea siguiendo un guión que no es real, ¿no? Está bajo sistemas de sabotaje cultural, ¿no? Que es el sabotaje griego, el sabotaje romano, ¿no? Podríamos decir la tristeza de Sócrates, ¿no? Pues ve su propia cultura, ¿no? Y esa cultura no ha cambiado mucho. Es cuando, por ejemplo, el conocimiento tibetano lo llevamos y lo occidentalizamos y le ponemos el filtro alemán y sacamos eh, subproductos, ¿no? Como la antroposofía, que es maravillosa, pero tiene el código, primero, que no es tibetano, segundo, que sigue siendo cultural dentro de los estatus eh, europeos occidentales. Entonces, cuando hablamos de Toltequilla, hablamos de otro estado, otra lógica de desarrollo cultural, como proceso de expansión en la sutileza de la inteligencia y la conciencia humana. Maravilloso. Cuando yo estuve enfrente a ese entendimiento, entendiendo el otro entendimiento que era el tecnológico, les comenté en una sesión anterior que inteligencia artificial tuve la posibilidad de tenerla en mis primeros ramos. En marzo, abril del año 1993 ya la inteligencia artificial estaba posada, ya sabíamos lo que veníamos. Y es lo que les contaba, uno es iterativo, recursivo, y la otra una gran librería que tú accedes a ella a través de estadística, ¿no? Entonces, por un lado recursivo y por el otro lado es probabilístico, estadístico, ¿no? Entonces tú le das un prompt, una entrada, amarillo y rojo, y él va a buscar algo que esté ahí en la estadística y en la probabilidad de dar un naranjo, ¿no? Bien. Pero un naranjo no significa que sea un amarillo ni significa que sea un rojo. Entonces, se dan cuenta, peligroso. Sí, tiene que haber, y cuando nos demos cuenta va a ser maravilloso porque tiene que haber un ser humano que te dé lo que siempre da un ser humano, ¿no? Una conciencia, una sabiduría. Por eso abrí este podcast, ¿no? Para sacarnos la normalidad, dejar de venerar lo occidental como absoluto y abrirnos un poquito a la cultura lógica, matemática tolteca y también al conocimiento de la sutileza, como dijo Francisco Varela, Humberto Maturana, Claudio Naranjo y otros, José Argüelles, Daniel Goldman, la epistemología sutil de la conciencia, del estudio de la conciencia tibetana, ¿no? Una universidad de 1000 años en forma física y 2600 años en forma epistemológica,
o con la toltequidad de 3.000, 5.000 años epistemológicos también. Entonces tenemos hoy un intercambio cultural maravilloso que nos da la posibilidad de entender el autosabotaje como patrones, ¿no? De reconocer estos patrones arquetípicos también, como el aguafiesta. Y el aguafiesta es un patrón fácil de entender, ¿no? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué soy el aguafiesta? Porque ahí hay una condición biológica, mental, emocional, física, de desconexión claramente de tu propia conciencia, de tu propio espíritu, que te produce que algo te gatille, que en vez de construir un momento grato, lo lleves a un espacio destructivo. Y muchas veces lo destructivo es tu ambiente, es tu entorno, ¿no? Y eso lo hacemos con las amistades, y eso lo hacemos con la familia, y la familia lo hace con nosotros. No termina nunca. ¿Hasta cuándo? Hasta que la conciencia se hace, el inconsciente se hace consciente. Y hay técnicas maravillosas. Y hay posibilidades de salirnos, ¿no? Así como hay práctica talentosa que vamos con ciclos que nos permiten poder entender, porque aquí no es un juicio, ¿no? Mi querida alumna no era un, tú eres una no, 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 ella se dio cuenta de sí misma, sin llegar a juzgarse, al contrario, se liberó de sí misma, ¿no? Y se dio cuenta que lo que era justo en el momento que le daba ese espacio de llegar al autosabotaje. Belleza, ¿no? Qué lindo, qué bonito. Poder salir del patrón autodestructivo. Vamos. Es necesario para poder salir en el autosabotaje, para poder darnos cuenta, porque es difícil, esto opera en el inconsciente. Ahora, estamos en una etapa que es posible y tenemos herramientas, y cuando buscamos y somos buscadores de la libertad, de nuestro proceso de liberación, que hay que decirlo, a mí me encanta decirlo con la base cuando en el conocimiento tibetano se habla de la verdadera naturaleza, en la búsqueda de nuestra verdadera naturaleza. Hay un proceso de liberación que ocurre cuando nos damos cuenta de nuestra verdadera naturaleza y cuando somos capaces de autoasistirnos. Si está el autosabotaje, aquí está el autoasistirnos, de poder reconocer estos espacios de libertad, de liberación, y ahí es cuando pedimos ayuda, ¿no? Pedimos ayuda sincera para poder reconocer estos espacios del inconsciente que van operando y que son tan dañinos, ¿no? Cuando digo dañino, digo erróneos, erráticos, tercos, porfiados, deshonestos, desleales, destructivos contigo mismo, ¿no? Contigo misma. Es triste, ¿no? Es muy triste. Entonces esa tristeza que habita, operada por el inconsciente, que el consciente no alcanza a observarla, por lo tanto en ese tránsito, en esa persona, en esa mente, en esa emoción, en ese espíritu,
en ese ser humano, ve su tristeza, ¿no? Nos pasa a los curanderos y tenemos esa capacidad de ver un poquito el inconsciente del otro y su tristeza, ¿no? El no poder salir, que es un analfabetismo, que lo digo, estamos en una etapa, tenemos una tecnología maravillosa, pero estamos en una etapa de un analfabetismo emocional tremendo y también un analfabetismo de nuestro proceso de higiene mental, ¿no? Estamos muy enfermos, estamos muy heridos, estamos muy frágiles. Estamos tan frágiles, tan enfermos, que estamos operando en tratar de normar la fragilidad más que fortalecer la presencia. Estamos por el otro lado, ¿no? Entonces, cuando esa tristeza existe y ese ser humano no se da cuenta, pero a partir de estas reflexiones sí te das cuenta, si en este momento te estás dando cuenta, maravilloso, porque ahí ya hay una pequeña luz, ya está cumpliendo un poco este podcast, ¿no? Que puedas ayudarte y asistirte. Entonces, desde ahí está el trato, que aquí la palabra es peligrosa, se llama autocompasivo, ¿no? Que hay dos tipos de autocompasión, ¿no? La autocompasión que es limitarse, ¿no? Es un proceso. De hecho, la palabra compasión es como esto, ¿no? Es como este mudra. Este mudra puede significar muchas cosas, ¿no? Puede significar perdón, 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 o puede significar reconozco tu ser interno, reconozco tu ser, reconozco tu Buda, tu ser iluminado. También sucede con la compasión. La compasión es innata al ser humano. Si no hubiese compasión, nos alimentaríamos a nuestras crías. Nuestras crías no tienen la posibilidad de alimentarse por sí mismas, entonces lo que realmente nutre de alimento a la cría humana es la compasión humana. Maravilloso, ¿no? Entonces la autocompasión es poder nutrir, autonutrirnos con ese cariño, ¿no? Esa es la compasión biológica. La otra es el pobre de mí, ¿no? Y eso no es compasión, ¿no? Ay, pobre de mí, nunca voy a poder salir de ahí. No, esa es otra característica, ¿no? Cuando hablo de compasión es cuando te das cuenta, cuando te das cuenta. Cuando el narciso se da cuenta y cuando la autosaboteadora, la auto boicoteadora se da cuenta, vamos a avanzar al boicot familiar, vamos a avanzar al boicot de nuestros procesos de amistad. ¿Por qué? Porque son alarmitas, ¿no? que nos dan. Está muy de moda esta, la bandera roja y ahí no entran. No, 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 no. Somos seres sociales, ¿no? Somos seres sociales. Somos seres sociales, ¿no? Nos amamos, podemos cultivarnos mutuamente. De hecho, toda relación que tiene un ser humano con otro es un proceso de cultivo hacia el otro, una jardinería hermosa que hacemos todo el tiempo. Esta cultura del abandono no es lo mismo, ¿no? Lo que estamos diciendo, y es propia del tiempo y es propio de la cultura occidental y cómo poder desarrollarlo, porque busca la eficiencia, la efectividad. Entonces, si no me sirve, no me sirve. Es decir, sírveme.
narcisismo ahí implícito, cultural, un narciso cultural, o la cultura narcisa. No nos démonos cuenta un poquito ahí mismo de nuestra cultura narcisa y abrir espacio. Por ejemplo, este espacio que abro, ¿no? Esta posnormalidad eh, es matemática, tolteca, ¿no? O sea, Argüello sufrió mucho, ¿no? Por ampliar este entendimiento del ciclo de los 13 Bactunes. Cuesta mucho en la soberbia académica, cuesta mucho entender que hay una secuencia, ¿no? Hay una secuencia biológica de evolución de la conciencia humana. No podemos llegar a entender un año si no vivimos un año. Tan simple como eso, a eso me refiero, ¿no? Entonces hay procesos de crecimiento que van acorde a los procesos de evolución cíclica del estado humano y de la secuencia de 1, 20, 400 años. Entonces hay procesos biológicos que no estamos capacitados a poder vivenciarlos hoy, personales, familiares, locales y nacionales, mundiales, pero que son parte de el vector tiempo. Vamos a ir hacia allá, ¿no? Es decir, la inteligencia humana es una inteligencia de eh, ya no el resolver mecánicamente, ¿no? Sino que la expansión de los sentidos. Y la integración, la inteligencia y la integración de ellos, ¿no? Por ejemplo, el sentido instintivo, ¿no? O el sentido arácnido, ¿no? La intuición, instinto, esas dos cositas, ¿no? Maravilloso, ¿no? Entonces, cuando buscamos un poquito la compasión con uno mismo y bajamos cambio y llevamos a un proceso interno y fijar una comprensión de que habita el autosabotaje en nuestras vidas y que si nos comprometemos podemos salir de ahí. Es muy interesante porque todo ese tiempo que nos demoramos en construir, ya tenemos la posibilidad de respirar, de frescura, de saber de que no lo vamos a destruir, ¿no? Y salir de esa tristeza, ¿no? La tristeza del auto-boicot es triste, ¿no? Lo sabemos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto el auto-boicot en los otros? ¿Cuántas veces hemos visto y hemos tenido ese lugar, ¿no? El ejemplo del agua fiesta es como muy común, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido el agua fiesta? ¿Cuántas veces hemos sido el agua fiesta de nuestra propia vida, de nuestra propia fiesta? Quererse, ¿no? Quererse, buscar la naturaleza, sí, la práctica. También hay momentos que nos damos cuenta. Maravilloso, la práctica.
Saludos. Prácticas, hay, como les comentaba, hay prácticas que tienen eh, tejido, ¿no? Que va enhebrándose. Y lo que les comentaba, la práctica de lo que yo recomiendo para el concepto auto-boicot y poder entenderlo y poder ayudarnos a reconocer la naturaleza y su liberación. Es decir, no solamente liberarnos del auto-boicot y reconocer el patrón, sino que también incorporar, que es lo más importante, nuestra propia naturaleza. Y el contenido tolteca ahí nos da tres prácticas. Una es una práctica metódica, secuenciada, que va dentro de un proceso de reconocimiento etario, ¿no? No va directo al auto boicot, pero sí nos da la posibilidad de que a partir de visitar, como práctica nuestros distintos espacios de vida etario y secuenciado, ahí va apareciendo eh, esta norma auto boicoteadora, y esa es la práctica de recapitulación. La práctica de recapitulación tolteca, que tiene muchos más beneficios también, sobre todo integración de higiene, integración del cuerpo emocional, de un cuerpo mental, higiene emocional, higiene mental, absorción de la fuerza personal, es tremenda, ¿no? Y la otra práctica, que es un poquito más súbita, que también podemos entrar a reconocer estos patrones de autosabotaje, que es la práctica de acecho. La práctica de acecho tolteca es mantener un estado de acecho en distintos planos que no, corporales, cuerpo mental, cuerpo emocional, que nos permite observar con certeza y claridad, con acecho, espacio en el cual estamos atrofiados, ¿no? Por lo general, muchas veces el autoboicot es la incapacidad de tener un cuerpo neuronal, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, que permita pasar la etapa, ¿no? Es como, voy a ser feliz, soy feliz, estoy en felicidad, por lo tanto, me tengo que salir de acá. No, no te salgas, no te salgas, no te salgas. No es necesario que te vayas. Lo que te vamos a educar es que puedas terminar feliz. Y mira, de este momento que es eufóricamente feliz, después viene un proceso de decantación y absorción y integración del proceso de felicidad, que es el gozo, el disfrute, tranquilo, pausado, calmo. Bien, ahora se terminó, a dormir. Mañana nos despertamos recordando toda esta maravilla. Fue una alegría familiar, completa, sin necesidad de entrar a tu arquetipo de agua fiesta, ¿no? Un ejemplo común, muy, muy común, muy común. Y la tercera práctica, una práctica que la hago que es una práctica que es como un traje a la medida, ¿no? Que vamos viendo. Por ejemplo, cuando me dicen, eh, Claudio, yo ya reconozco que mi
proceso, mi traba, yo me autosaboteo en estos espacios. Y ahí hacemos lo primero que siempre hago en cualquier tipo de práctica, es un diagnóstico, que tú me cuentes tu momento presente, un poquito tu historia, tu entorno. De ahí me lo entregas, me lo escribes. De ahí hacemos una sesión de diagnóstico, conversamos un poquito de tu momento presente, de tu disponibilidad, nos conocemos un poco. Y de ahí generamos una práctica a la medida para ti con ciertos espacios. Por ejemplo, otro día estuve desarrollando una práctica que era de destrabar relaciones familiares, ¿no? Una persona que le costaba mucho poder relacionarse con un entorno que comúnmente vivía, ¿no? Ahí estuvimos trabajando. Fue maravilloso, ¿no? Maravilloso, porque tiene que ver mucho con lenguaje, tiene que ver con reconocimiento de los tiempos, tiene que ver con reconocimiento de los espacios, tiene que ver con el reconocimiento de dar la atención y el tiempo. No es el rechazo, ¿no? Bandera roja, rechazo, ¿no? El narcisismo cultural de época está destruyendo mucho. Un sabotaje cultural sirve, ¿no? Porque sirve tener gente frágil. No, aquí yo sirvo para empoderar a mis alumnos, a mis practicantes y a mi entorno. Fuerte, vigoroso, firme, inteligente, despierto, balsamizado, con un buen tránsito, con un buen sendero, con un buen caminar. Maravilloso. Linda, linda sesión de hoy, muy humana, muy compasiva. Y la próxima semana, la familia, ¿no? ¿Por qué es tan difícil la familia? ¿Por qué te ayuda a construir y te destruye muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando hay pobreza, ¿no? Sobre todo cuando hay ignorancia. Y cuando digo pobreza me refiero a lo que vengo diciendo, ¿no? El analfabetismo emocional, la pobreza, el analfabetismo mental, pobreza emocional, la pobreza mental y todas estas ansias del consumo cultural propia de Occidente y su norma. Recuerden que estamos en un podcast donde tenemos el código matemático secuenciado del desarrollo y expansión de la conciencia y la inteligencia humana a partir de una matriz tolteca, ser humano de la selva, que nos avisa que estamos en un tránsito hacia otro estado, hacia la era psicozoica, la génesis, el nacimiento de la psique como un proceso de sutileza. Nuestra antenita. Maravilloso, un abrazo enorme, los saludo y les escribo aquí a través del chat y WhatsApp que me han escrito. Muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana con boicot familiar. Interesante, ¿no? Ujú.
Maravilloso, que esté muy bien.